Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios y el Padre de Yeshua, el Mesías, esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa técnica de la secuencia de estudios que llevamos y vamos a hablar sobre la obra de Dios y el patrimonio personal. Nosotros vivimos en una época donde muchas congregaciones poseen grandes edificios, colegios, librerías, cafeterías, canales de televisión, de radio, editoriales, plataformas digitales y diversos negocios relacionados con el ministerio. En algunos casos, todo ese patrimonio está legalmente registrado a nombre de el pastor, de su familia o de una empresa privada. Tomando en cuenta esto, surge la siguiente pregunta, una pregunta bíblica. ¿Puede una obra financiada con diezmos, ofrendas, donaciones y el trabajo del pueblo de Dios convertirse en propiedad privada de un líder? Esa es la pregunta. La gran mayoría de las denominaciones en el cristianismo tienen ese problema resuelto. Pero hay otras denominaciones donde la figura es el pastor, donde ese problema no está resuelto. Y la respuesta no puede basarse exclusivamente en leyes civiles. Cuando nosotros vamos a la escritura, la misma escritura establece los principios que deben sustentar todo esto. La pregunta no es si tengo derecho. La pregunta es que si lo que se está haciendo es fiel al reino de Dios. Muchas personas no se hacen esa pregunta. Si lo que nosotros estamos haciendo es fiel al reino de Dios, si lo que tienen iglesias, pastores que tienen iglesias, si lo que ellos están haciendo es fiel al reino de Dios, la gran mayoría de ellos te va a decir que sí, 100%, pero una cosa es la boca y otra cosa es los hechos. En el Salmo 24:1 te dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, nada pertenece realmente al hombre. Todo lo que nosotros administramos es prestado, nuestra vida, dinero, conocimientos, talentos, incluso el mismo ministerio es prestado. David lo entendió perfectamente todo eso. En Primera de Crónicas 29:14 dice, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Dios y de lo recibido de tu mano te damos. Él nunca dijo, el templo será mío porque yo reuní el dinero. David nunca pensó de esa manera. Al contrario, él reconoció que aún lo que él estaba reuniendo provenía de Dios. Entonces, con ese principio se debe atacar la idea del ministerio como patrimonio personal. El ministerio no es un patrimonio personal. La iglesia, el templo y todo lo que tú construyen muchos pastores, principalmente pastores de estas grandes megas iglesias, etcétera, no es para transferírselo como herencia a sus hijos ni a los hijos de sus socios. No es un patrimonio personal. Cuando tú te estás congregando en una iglesia, primero revisa si el patrimonio que te está construyendo es personal, porque hay muchos indicios. Tú te das cuenta, o es
para la obra, pero no de boca, es de hecho. El pastor, amados hermanos, la figura del pastor hoy en día, siglo XXI, es un administrador, no es un dueño. Pablo dice en Primera de Corintios 4, 1, 2, que los hombres nos consideren servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Administrador, ¿qué es el administrador? El administrador es un mayordomo de una casa. En el mundo antiguo eso significaba que administraba la riqueza, contrataba empleados, organizaba el trabajo, manejaba el dinero, pero él nunca era el propietario. Todo pertenecía al amo. Ese es el modelo bíblico. Ese es el modelo del liderazgo bíblico. El pastor administra y Cristo es el dueño, el poseedor. Viene la pregunta. Ahora viene esta pregunta. Los diezmos, las ofrendas, ¿de quiénes son? No le pertenece al pastor. El diezmo y la ofrenda no le pertenece al pastor. Ni siquiera pertenece a la iglesia. Le pertenece a Dios. Y cuando nosotros nos vamos a la Torá, a la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, la Tanakh, ese diezmo era santo para el Señor. Ahora bien, el Señor no recibía el dinero en la cuenta celestial. El Señor no necesita la papeleta ni la moneda de oro. Se lo entregaba a los levitas para que lo administraban. Pero los levitas nunca eran los propietarios de eso. Eran administradores. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer hoy día bajo ese principio? De que los recursos, los diezmos que se entregaban a los levitas, ellos lo administraban y se utilizaba para los propósitos divinos que Dios mismo estableció. ¿Para qué? Entonces, cuando una persona entrega un diezmo, es para el Señor. Tú se está renunciando voluntariamente a una ofrenda diciendo eso, yo, o sea, yo de mi propiedad, de lo mío entre comillas, yo renuncio voluntariamente se- y se lo entrego al Señor porque es de Él, es de Dios. El pastor solamente administra esos recursos, administra. Ahora viene un problema. Cuando muchos pastores confunden el ministerio con empresa. Y eso está sucediendo mucho, mucho. Está sucediendo en estos círculos cristianos donde el pastor es la figura, el becerro de oro. En muchos círculos cristianos, el pastor es el becerro de oro de esa congregación. Ahí no hay auditorías, ahí no se puede hacer ninguna denuncia, ahí tú no puedes decir nada. Todo lo que diga ese pastor y lo que haga es Dios en la tierra. Miren, toda organización, toda organización necesita administración. Eso no es pecado. Pablo fabricaba tiendas, muchas iglesias venden libros, otras tienen cafeterías, otras, administran colegios. Nada de eso es malo, nada de eso es malo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando se cambia el propósito. ¿Cómo así, hermano? En el modelo del reino, todas esas empresas, todos esos negocios sostienen la misión del reino. El comercio que se realiza es para sostener la misión del reino. El modelo del mundo, el modelo de empresarial que utilizan muchos pastores, está al revés. La misión sostiene el comercio. Tal vez usted no entiende la diferencia, pero es abismal. Esas dos, cuando el comercio sostiene la misión,
Ese es el modelo del reino. Y cuando la misión sostiene el comercio, ese es el modelo empresarial que tiene muchos pastores. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy, muy diferentes. Vamos a ver lo que dice Jesús sobre eso. Miren, Jesús, cuando expulsó los vendedores del templo, no condenó el comercio en sí. Él no estaba condenando el comercio, porque los animales eran necesarios para el sacrificio. El cambio de moneda también tenía una función. Entonces, él no condenó el comercio en sí. Lo que él condenó, él lo dice explícitamente. ¿Qué fue lo que él condenó? Cuando la casa, que el objetivo es la oración, la convierten en un sistema económico. El problema no era vender, el problema no era ese. El problema es cuando tú utilizas la adoración para generar ganancias. Él dice: habéis hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Hay un abuso religioso, un cambio de propósito. Ahora surge la pregunta: ¿puede una iglesia generar ingresos? Sí puede, no hay nada malo. No hay nada malo con que una iglesia genere ingresos. La Biblia nunca te dice a ti: está prohibido que las congregaciones generen ingresos. Pablo te dice que el obrero es digno de su salario. Eso quiere decir que los líderes pueden recibir sustentos. El ministerio necesita recursos, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, los asientos. El edificio necesita mantenimiento, hay que estarlo pintando, hay que hacerle reparaciones. Las obras misioneras necesitan apoyo. ¿Cómo vamos a expandir el evangelio? Los misioneros necesitan recursos económicos para moverse en la nación, en el mundo, etcétera. Entonces el problema no es el dinero. El problema siempre ha sido el corazón, y no solamente en el dinero, sino en todo, el corazón del hombre, el corazón del hombre. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Vamos a poner un clásico, un ejemplo, vamos a decir un ejemplo, vamos a crearlo rápido. Imagínate que un pastor inició una congregación y que él, de sus ahorros y préstamos que hizo, etcétera, invirtió inicialmente 100,000 pesos, 200,000 francos, $1,000,000, $1,000,000, la moneda del país donde usted está. Esa fue la semilla inicial. Pero durante 10, 15, 20, 30 años, ese pastor recibió diezmos, ofrendas, trabajo voluntario, donaciones, les regalaron el terreno, le dieron materiales de construcción. Mucha gente fue a trabajar gratis, obreros, albañiles, carpinteros, varilleros, concreteros fueron y trabajaron miles de horas de servicio gratuito. Al final del tiempo, todo el patrimonio que se acumuló fueron aproximadamente, por poner un número, $40,000,000. Él empezó con 100,000, pero todo el mundo y la ayuda y todo, y al final, y con la evaluación que se hizo y todo, la apreciación del terreno y de la construcción, ahora hay $40,000,000 ahí. Legalmente, eso está registrado a nombre de ese pastor. O de tal vez 2 o 3 gente, del pastor, de su esposa y de alguien más por ahí. Y tienen 40,000,000 en patrimonio construido basado en el servicio a Dios. Vamos a suponer que ahora ese pastor viene un divorcio, se divorcia. O vamos a suponer que el pastor decide ya no seguir y decide venderlo todo. Legalmente lo puede vender todo porque está todo a nombre de él. Todo lo venden. 40,000,000 que era de la obra de Dios, él lo vendió y recibe todo el dinero, recibe sus $40,000,000. La pregunta es ahora, ¿ese dinero era realmente de él o de quién era?
Legalmente, bajo las leyes terrenales, él constituyó todo y todo eso, y él era representante, eso es de él. Legalmente, no le pueden poner abogado, nada. Él constituyó su empresa, hizo las inversiones, recibía dinero, etcétera, y él es que batuta y constitución ahí. Así hay muchas iglesias, pero eso puede pasar, y ha pasado. Ahora la pregunta, el tema bíblico, ¿dónde queda aquí? Porque hay muchas implicaciones bíblicas sobre ese tema. Primero, porque el patrimonio ya no refleja únicamente la inversión inicial. Recuérdense que él invirtió 100,000 al principio. Ahí hay décadas de sacrificio colectivo, recursos que le entregaron directamente para el Señor, trabajo ofrecido para el reino. Ahí hay muchas cosas, pero legalmente eso es de él. Legalmente eso es de él. Así hay muchas iglesias que están. Y la gente, los feligreses y todo el mundo sigue ciegamente esos pastores, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás. Miren, Jesús habló constantemente sobre los mayordomos, los administradores. Jesús nunca habló de los propietarios del reino. Tú lo puedes chequear en todas las parábolas y él habló que administradores, no propietarios. Porque él dijo claramente, hay un dueño, hay un administrador, hay rendición de cuentas. Y el administrador nunca termina apropiándose de la propiedad del Señor en ninguna de sus parábolas, en ninguna de las enseñanzas. Y fíjense, rendición de cuentas, la gran mayoría de esos pastores que tienen todas esas estructuras así, no quieren rendir cuentas, se molestan. Y mucha gente que los sigue, que los idolatra, se ponen bravos cuando hablan de rendición de que esos pastores tienen que rendir cuentas. O muchos de esos pastores te dicen, no, yo les rindo cuenta a Dios. No, eso no funciona así. Eso no fue lo que Moisés enseñó. Moisés te dice claro y hizo una rendición de cuenta al final de la construcción del tabernáculo. El verdadero liderazgo bíblico tiene que rendir cuenta. Si usted está en una iglesia, en una congregación, usted tiene que rendir cuenta, porque eso no es suyo. Rendirle cuenta a Dios y a los hombres, a los miembros de ahí, hombres y mujeres. Fíjense, el liderazgo bíblico, el liderazgo de la Biblia que emana de Dios, nunca tiene una concentración absoluta de poder. Ustedes búsquenme un verso en la Biblia donde los apóstoles dijeran, nosotros administraremos todo. ¿Qué ellos hicieron? En el libro de Hechos está claro, ellos nombraron varios hombres. ¿Por qué? Porque evidentemente que cuando hay concentración absoluta de poder económico, religioso, produce corrupción. A Dios no le gusta que un solo hombre amase poder económico de ninguna índole, porque es que el corazón del hombre es corrupto. Cuando hay el individuo, cuando está enfocado en ese becerro de oro, te vas a corromper. Por eso la Biblia habla de congregación, pluralidad, porque eso protege la pluralidad protege la congregación, protege el dinero y también protege el propio líder para que no se corrompa. Entonces, el reino de los cielos, el reino aquí en la tierra, no gira alrededor de una empresa. La mayoría de todas esas iglesias donde el reino gira alrededor de es decir, su nombre, la imagen, la familia, el ministerio, la marca, la empresa, el patrimonio, la sucesión. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Y mucha gente dice, no, que Cristo es mi centro. Pero mentira, mira las obras de ellos. Mira lo que hacen, no lo que dicen. En el Nuevo Testamento.
Nosotros, los verdaderos seguidores, el centro es Cristo. No es Pedro, no Pablo, no Santiago, no María, no Juan, ni los apóstoles ni ellos se atrevieron a construir un sistema alrededor de ellos. Una vez Jesús le llamó la atención a uno de ellos y le dijo: mira, esos que están allá están utilizando tu nombre, los reprendemos. Y Jesús le dijo: no, 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 espérate. Ellos están conmigo también. Ellos están haciendo la obra. Dejen ese centralismo. Ellos aprendieron la lección cuando Jesús le dijo eso. Todo lo que los apóstoles hicieron lo construyeron alrededor del Mesías. Viene esta pregunta que yo quiero que analicemos. ¿Qué pasa cuando en esas iglesias el pastor muere? Hágase esa pregunta. Si al morir el pastor, todo pasa automáticamente a los hijos, el patrimonio sigue siendo familiar, las propiedades siguen siendo privadas. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer, si eso es una congregación o eso es una empresa familiar. Pregúntese, hermano, porque parece que Dios nos ha dado el cerebro y la Biblia para que pensemos. Si cuando ¿qué pasa si en esas iglesias el pastor se muere? ¿A dónde pasa todo eso? Todo ese patrimonio que se construyó durante todos estos años, ¿a quién pasa? Si pasa, hágase esa pregunta. Si usted se da cuenta y le chequea los estatutos y todo, que debe ser público, público, público. Si usted lo chequea y ve, pero ven acá, si este hombre se muere o esta mujer se muere, ¿a dónde que va? ¿Van de los hijos de ellos? Entonces eso no es una congregación, eso es una empresa. El reino de Dios, el reino, no funciona así. Tú puedes transmitir el liderazgo lo correcto es transmitirlo, pero la propiedad del reino no se transmiten, no se transfieren a herederos biológicos ni nada por el estilo. El liderazgo sí, pero las propiedades no. ¿Cómo sabemos ahora cuando nosotros estamos trabajando según el modelo bíblico? Esa iglesia donde usted está tiene que reflejar una buena mayordomía, es decir, reconoce que el Mesías es el único dueño, que Cristo es el único dueño. Hay transparencia financiera, hay rendición de cuentas. Las decisiones importantes no dependen de una sola persona. El patrimonio pertenece a la obra y no al líder. Si se vende un bien, una propiedad, los recursos siguen sirviendo a la misión del reino. Si el liderazgo vive con dignidad, pero sin utilizar el ministerio como un medio de enriquecimiento personal. Cuando usted está en ese sistema, usted está viviendo bajo el reino de Dios, de lo contrario, usted está viviendo otra cosa. Usted está viviendo otra cosa. Por lo menos, cuando usted analiza y se hace esa pregunta y lo chequea, usted está diciendo, bueno, por lo menos estamos viviendo principios bíblicos aquí. Último, para finalizar, hay señales que nosotros tenemos que tener pendientes, que requieren discernimiento, porque la misma escritura te lo dice, te emana los principios de ella. Analiza esto. Si el patrimonio está registrado únicamente a nombre del pastor o de su familia, si la congregación desconoce el destino de los recursos, si no existe supervisión independiente, si la figura del líder eclipsa a Jesucristo, la centralidad de Cristo, si las ofrendas terminan incrementando principalmente la riqueza privada del liderazgo, analicen eso. Si vender los activos, cuando lo vendan las propiedades, si llegan a venderlo, ¿quiénes van a recibir el beneficio de todo eso? Hágase esa pregunta, pídale discernimiento espiritual a Dios, Él la va a dar. El verdadero dueño es Cristo.
de todo esto. No crea en mucha de esa gente que andan hablando de Cristo en la boca, pero sus hechos dicen otra cosa. Así que yo quise hacer esta pausa porque eso lo puso Dios en mi corazón en estos días. Analice esto, amado hermano. Analice su congregación. Pastores, si ustedes verdaderamente sirven a Cristo, revisen la estructura de la iglesia. Revísenla y váyanse a la Biblia. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Shalom a todos, bendición.